Y después de la convocatoria del sábado pasado en Parque Lezama, respecto de la próxima marcha que se va a dar el próximo 1 de febrero, le hemos estado dando como mucha manija porque primero vamos a estar presentes ahí, pero también empezar a cuestionarnos qué le pasó a esta sociedad y demás, siempre diciendo que en esta provincia estamos medio en una isla. Exacto. En donde las políticas públicas no han sido tocadas, las políticas de género no han sido tocadas en absoluto, sino todo lo contrario, reforzada, pero nos parecía muy interesante y nos parecía necesario convocar y invitar acá al piso a alguien que labura con la política pública, alguien que forma parte del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Ari? ¿Cómo están? Ariel? Muy bien, muy bien. Che, qué contenta y contentos estamos de que estés por acá. La idea era, charlar un poco, primero de este contexto. ¿Qué nos pasó, loco? ¿Qué nos pasó? No, ¿qué nos pasó? No sé, pero creo que hay algo que es lo que más incomoda en algún punto, ¿no? Porque acércate más al mic, sí. Ahí estamos. Como hay algo de que hay una ruptura como del pacto democrático, supuestamente, que teníamos, ¿no? Que yo estuve ahí escuchando un poco qué se estuvo diciendo al respecto, digamos, las reacciones, también lo que salió en la asamblea un poco, en las asambleas que se hicieron. Ayer se hizo otra en Parque Lezama y en otras ciudades y provincias. Acá en La Plata en 150 hubo una. Y hoy hay otra, creo, ¿no? No sabía que había otra. Hay otra hoy. Y y en otras provincias también, ¿no? Esta cosa de, si bien se atenta, digamos, claramente, hay como el atentar en ese discurso, pero ya se viene haciendo hace un montón, Total. ¿no? Desde el inicio se viene pensando, digamos, y se viene insistiendo de a poco con este discurso en contra de los derechos en general. Los derechos, sí. Y como muy claro, enfocado en las mujeres y en gays, lesbianas, travestis y trans, como ciertos derechos que le han quitado el derecho supuestamente a otras personas. Que a mí, como que si uno piensa y analiza el discurso completo, ese discurso completo que un poco condensa fragmentos de lo que ya se viene diciendo. Sí. Es decir, hay un atentado claro contra una población específica, ¿no? Al primero patologizar y después construir, digamos, como pedófilos a los homosexuales, a pesar de que después diga que no fue eso, que fue a partir de un caso. Elegís ese caso. Después hablar del tema de femicidio, puntualmente. Me parece que ahí es ir rompiendo eso del pacto democrático y en este sentido, es un atentado contra todas y todos en algún punto. No solamente quienes forman o quienes formamos parte de el colectivo LGBTIQ+, o quienes son feministas o no son feministas, sino que es una distinción de sujetos clara y también de qué entendemos por derecho, porque para mí es como, si uno lo analiza bien, yo lo escuché un montón de veces, hay cosas que no me sorprende que se recurra porque son cosas que ya venimos viendo a nivel internacional. Por momentos parece casi medio ridículo porque se sube, digamos, y después uno si analiza estos discursos de odio en redes, se sube muy automáticamente a discursos que son de otros lados y que acá quedan como pegoteados, ni siquiera como tienen un argumento como, qué difícil de discutir esto. No es muy difícil, pero para mí tuvo como varias cosas, digamos, recurrir a cuestiones falsas como lo que implica el femicidio, no implica el femicidio, que me parece que ahí es como de manera como el argumento que utiliza es saltear por encima la idea de igualdad real e igualdad formal. Recurre a un argumento que es muy viejo, o sea, no es algo que se está discutiendo desde ahora. No es una discusión de vanguardia, digamos. Estamos hablando de una discusión que ya está resaltada. De igualdad real, o sea, como todas las políticas de igualdad, durante todo el siglo XX uno podría pensar, son políticas que han buscado igualar en algún punto porque reconocían que existía la desigualdad. Es como que hay un desconocimiento de eso. Después transformar privilegios, ciertos derechos o ciertos reconocimientos o reconocimientos de desigualdad también es un problema, hay que ni siquiera me parece como, a mí lo que más me preocupa de qué nos ha pasado no es tanto que lo diga, sino que en muchos casos haga mella ese argumento. La otra vez hablábamos con unos compañeros, yo trabajo específicamente con varones. Con varones. ¿No? Y me parece que recurre, justo hablaba ayer con algunos compañeros con los que venimos trabajando este tema,
él antes de iniciar con todo con todos los argumentos en contra del femicidio de las feministas y de gays y lesbianas, de los homosexuales, dice él, hace un llamado sobre como cierta discriminación a los varones, ¿no? Él dice muy claramente, bueno, pero les preocupa esto, pero no les preocupa que los varones mueran en la guerra, que los varones que sean plomeros, que se terminen muriendo antes. Primero es que es desconocer, digamos, que quienes venimos trabajando desde los feminismos y las políticas de género, cómo nos preocupa o no nos preocupa eso. Yo creo que es la preocupación desde los feminismos, que hay una preocupación sobre ese tema, sobre pensar la relación de los varones y el cuidado, involucrar a los varones en el cuidado, que venimos diciendo que los varones se mueren antes por culpa de esas prácticas patriarcales, y no es por culpa de que existe el femicidio, como el agravante de clarísimo. Y no es por culpa de que existieran los ministerios de mujeres, sino que es gracias a esas políticas que podemos llegar a pensar que los varones se involucren y capaz que tengan vida más cuidadosa. Nosotros es una conversación que le venimos llevando a los varones, porque este argumento hace mucha mella sobre esta idea de que en los últimos tiempos se pasó, como que hay un reconocimiento de que antes la mujer estaba mal, pero en los últimos tiempos se dio vuelta, claro, y ahora son quienes manejan el poder, ¿no? Entonces hay una recurrencia a ir al lobby gay, a las que crearon el ministerio, esas pocas que crearon los ministerios y están haciendo poder para la otra, y para como darle más sustancia a ese argumento, ven que los varones estamos discriminados. Esto no es de acá tampoco. Nosotros venimos trabajando, digamos, con discursos de odio a nivel internacional, y digo que inclusive antes de Trump capitaliza un poco cierta rabia que existía entre los varones que estaban viviendo en situaciones de vulnerabilidad, con cierta crisis económica, no pudiendo cumplir el sueño americano, y alguien que les empieza a decir, no Trump, en un principio otros, después Trump capitaliza todo eso, empieza a capitalizar estas cosas de, bueno, amigo, vos no estás mal porque sí, digamos, sino que vos estás mal porque te quitaron esto, digamos, ¿no? Entonces una mezcla de victimismo y una cuestión como históricamente privilegio. Y es explosiva decirle a los varones que ellos están mal por culpa, son víctimas de las políticas de género y por eso estar mal. Hay una cosa explosiva ahí, que es que yo siempre fui en algún punto, hasta este momento no me preocupé por la discriminación, por esas cosas, bueno, y de repente se dio vuelta. Pero ahora soy víctima. Exactamente, digo. Y en eso, digo, es bastante explosivo y es bastante complejo, y está bueno que no vaya creciendo eso. En algún punto, digo, y hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué decirle también a los varones para que no se sientan ajenos, digo, a la marcha del sábado o a cualquier convocatoria que exista, digamos, para discutir lo que está pasando con estos discursos de odio, estos discursos antiderechos, más allá de decirle, bueno, esto está rompiendo el pacto democrático, ¿no? Y estamos atrasándonos, digo, no es más libertad, sino que es atraso, sobre todo en la convivencia cotidiana, pero además decirle, bueno, no es simplemente que vas porque es algo que le está pasando a los demás, sino que atacar un poco también esas políticas de género, esas políticas de cuidado, también ataca tu propia vida, digo. Totalmente. Es seguir profundizando, porque es verdad que se mueren antes. Digo, no recurrió a una mentira. Si uno busca en los datos, los chabones se mueren antes, los chabones se suicidan más, los chabones son los que van a la guerra. Entonces, pero después empezar a explicar, los chabones se mueren antes en homicidio, ¿en manos de quién? De otros varones. Digamos, ¿a partir de qué tipo de conflicto? De conflictos que tienen que ver muchas veces con no poder bajarse porque son varones. Digo, entonces, pensar que lo que se está atacando también es a tu vida. Digo, y esto no es simplemente porque hay que buscar empatía cuando te pasa a vos, sino comprender que romper con el pacto democrático y ir contra las políticas de género es atentar contra la justicia social en general, contra la igualdad, contra una mejor vida para todos. ¿Ya lo habíamos conseguido, esa mejor vida? No, capaz que no. Pero bueno. Pero digo, se busca a través de ese camino y no a través del odio, ¿no? Diciendo que son las mujeres que vienen contra vos, son el lobby gay. Esa cosa del lobby gay es rarísima, aparte. No sé qué imaginan cuando dicen lobby gay. Sí, y a mí me dio la impresión de cuando lo escuchaba a Milei, que se expresó en Davos, que estaba compuesto de dos partes, un poco hacia adentro, hacia Argentina, ¿no? El discurso, pero mucho de posicionamiento global, sí, ¿no? Porque vos lo escuchás a Trump, ¿no?
y es casi calcado el discurso sobre las diversidades. Sí. Digamos, es como una necesidad de alinearse que después no encuentra un correlato acá en el país, o lo encuentra. No, bueno, yo creo que lo encuentra. Digo, no mayoritariamente en tal caso. Pero, digo, lo encontró en muchos votantes ese correlato. Claro. Y eso hay que asumirlo. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué escucharon estos discursos? Que no es solo Milei es una figura dentro de todo eso. Pero ¿qué escucharon estos discursos que fueron creyendo? ¿Y qué no escuchamos en todas esas recorridas que fuimos haciendo en los barrios? ¿Qué es lo que no estábamos escuchando? Y cómo se puede también... Digo, ¿cómo se puede empezar a leer? Digo, me parece a mí que supieron escuchar cierto malestar y lo transformaron en ese tipo de malestar, ¿no? El Trump muy claramente contra los migrantes. Exacto. Digo, pero acá ya vimos cómo las crisis después son leídas y son pensadas como migrantes. Digo, lo que está pasando hoy con la frontera con Bolivia, ¿cómo puede empezar? Piensen en el 2001. Las revistas. Yo me acuerdo de una revista que se llamaba Invasión Silenciosa. Sí. Que la tapa de la revista, ¿se acuerdan? Eran migrantes, digamos. Y se empezaba a hablar de todo eso. Digo, es muy recurrente que cuando hay situaciones como de crisis que no se pueden resolver, se busque un enemigo externo. Y se busque en ciertas personas que podrían ser aliados de otras políticas, digo, porque esos varones que, digo, no es solamente para culpar a los varones, pero si uno ve cómo fueron los votos y a nivel mundial, digamos, cómo hay como una tendencia, digamos, de ciertos varones de cierta edad a ir, digamos, a tendencia hacia la derecha y a conservadores, digo, esos pibes no es que nacieron de derecha ni nacieron. Convence. Y alguien en su malestar lo transformó en ese tipo de odio, digamos. Porque ese malestar se puede transformar en salidas colectivas, en organización, en organización política, en organización comunitaria. Pero han sabido usar, digamos, un poco eso y orientarlo, digo, les sirve mucho. Digo, a diferencia de lo que dicen, que desde el peronismo, desde el kirchnerismo se generaron las grietas, las separaciones, digo, a ellos les sirve mucho agrietar cada vez más esta política, digamos, de tensión, de guerra, ir por todos, los vamos a perseguir hasta último momento. Digo, es tremendo, o sea, le sirve una homogenización, digamos, del discurso, ¿no? Que todo tenga culpa de todo. Termina como en los Simpsons, que la culpa es de los osos, digamos, ¿no? Y en realidad lo que van haciendo es corriendo el eje de la realidad, o por lo menos de las reales causas de la crisis, ¿no? Y digo, bueno, en algún momento se convierte en un cóctel explosivo todo esto, como ocurrió en el 2001. En el 2001, justamente yo ayer hablaba con mi compañera que se dio, digamos, un discurso de disgregación social sumado a políticas concretamente desde lo económico que llevaron a la pauperización de la población, digamos, la destrucción de la industria nacional y un montón de cosas. Eso está ocurriendo y no pareciera haber de alguna manera un anticuerpo en la sociedad que empiece a ver, porque quizá en el 2001 fue la política, como lo ves también un poco acá el sujeto al que hay que atacar. Y se está corriendo a las diversidades, se está corriendo a la agenda woke, digamos, como lo viene planteando. En algún momento todo esto tiene que empezar, uno tendría que empezar a poder sacar conclusiones de esto que está pasando. Sí, digo, y para mí hay que seguir dando la discusión porque parece muy sencillo desarmar y encontrar legitimidad para desarmar las políticas de género a nivel nacional. Digo, si bien acá se sostuvieron en la provincia de Buenos Aires, fue muy sencillo. Claro, no eliminaron ni un femicidio, digamos. Fue como muy sencillo, no hubo como sostenimiento, lucha, resistencia frente a eso. Y está hablándole, o sea, en este doble sentido que vos decís muy claramente, digo, vaya, y le está hablando a un montón de gente, digo, está hablando a una tribuna de acá muy chiquita, le está hablando una tribuna de ahí, y se está aliando con un discurso internacional, porque no se puede aliar tampoco en lo económico con ese discurso internacional. Digo, yo no sé tanto en términos económicos, no puedo profundizarlo, pero entiendo que son dos políticas distintas, entonces hay una alianza más por lo simbólico, por esto de ir contra este tipo, digo, recurrir a esa rabia, a ese odio y transformar en un sujeto a atacar y pensar eso, digo, buscar cierta legitimidad
y cierto lugar para seguir sosteniéndose. Porque digo, claramente no está pasando que esté todo bien. No, claro. Y sin embargo, digo, hay algo que hay cierto aire, cierta nube que dice, no, bueno, pero mira, está desarmando esto, como si desarmar eso fuese a salvar más vida. Exactamente, digo. Sí, tal cual. Había un meme el otro día que toda la gente que está durmiendo en las librerías en Capital, no me acuerdo específicamente de qué librería, pero en qué calle, pero están durmiendo como en cubículos que hay en una vidriera, y alguien que le decía, pero fíjate que lo de la agenda woke lo está desarmando, ¿no? O sea, y no le va a resolver el problema yendo contra eso, digamos. O sea, el problema es un problema casi hasta estructural, digamos, que ni siquiera, digamos, estos discursos incendiarios que tiran, bueno, supongo que también es una distracción, ¿no? Yo no ahí me dicen la librería Sibals, claro, Sibals, en Callao y Corrientes. En Callao y Corrientes, o sea, la gente está durmiendo en la calle, ¿no? Y no le resolvés el problema, no, claramente, adhiriendo a estas agendas. No, pero es en la construcción también del enemigo interno, digamos, ¿no? El problema de esto lo tienen las diversidades, el problema de esto lo tienen las feministas. Los osos. Claro. Pero además está o sea, no es inocente recurrir a ese tipo, porque digo, inclusive para los propios que los que están en contra del discurso de Milei y muchas veces no llegan a comprender la profundidad que puede tener las políticas de género, diversidad sexual, son políticas que están hablando de construir igualdad en términos reales, y no solamente, no es una cuestión simbólica simplemente. Los movimientos feministas, la organización feminista, la organización de gay, lesbianas, travestis y trans, está discutiendo también economía. Totalmente. Está discutiendo también desigualdad económica y está discutiendo justicia social. No está discutiendo simplemente un nombre, no un nombre, una palabra en un lugar. Una letra. O discursos, digamos, algo así como simbólico, o algo de maquillaje, como... Y eso también hay que comprenderlo, cuando se discute la desigualdad en términos económicos desde la perspectiva de género, se está discutiendo la profundidad de la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y ese fenómeno. Entonces, diciendo, no podemos atacar la pobreza o pensar en resolver, digamos, la pobreza sin pensarla con perspectiva de género, porque nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo es por qué muchas mujeres quedan en la pobreza, porque se encargan de las tareas de cuidado. No podemos pensar en políticas, digamos, económicas, de igualdad económica, si no pensamos en las trayectorias de vida de las travestis, ponele, ¿no? ¿En qué situación están? De exclusión permanente. No es simplemente, no es algo de vestido, digamos, simplemente de maquillaje. Lo es también, porque eso también hace la vida, ¿no? Cómo te llaman, cómo te nombran, cómo te dicen, y eso en algún punto es lo que muestra la profundidad también de las desigualdades que existe y de la exclusión que existe. Pero lo que se está discutiendo es eso, y es eso lo que se está reclamando. Por eso no es inocente que vayan y ataquen a quienes están muchas veces discutiendo el núcleo duro de la desigualdad. Exactamente. Porque si no parece como que vienen a discutir unas cositas, inclusive de los propios compañeros, ¿no? Como, bueno, ahora discutamos los problemas reales. Bueno, no podemos discutir los problemas reales si no le metemos un poco de esta perspectiva, porque nos estamos perdiendo si no hay forma de solución, de abordaje. Para arrancar la mitad de la población. Exactamente, pero es esto, yo no puedo discutir la muerte de los tipos, inclusive de los varones, como lo trae Milei, si no lo discuto, si no entiendo por qué los varones se mueren antes. Si no entiendo que los varones se mueren antes, porque se están matando porque son chabones, porque salen a la calle, se cagan a trompadas, se pelean, porque se suicidan, porque no hablan con nadie, no recurren, digamos, a salud mental. Entonces no lo puedo discutir, no es un aditivo, digamos, meter perspectiva de género. Es lo estructural, digamos, la marca importante que hay ahí, digamos. Súper requete contra, claro. O sea, y quería preguntarte respecto de, vos sos directora en el Ministerio de Mujeres, laburás con varones, con diferentes líneas de acción. Un ministerio que tiene presencia territorial en los 135 municipios de la provincia y demás. Y quería preguntarte, a ver, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente esta realidad, estos discursos, esta avanzada machista en el territorio, digamos, en los pueblos? ¿Qué abordaje sentís que hoy hay que darle, o cuál es el que le están dando, o si ha cambiado mucho el panorama desde que asumiste como director hasta ahora? Sí, cambió,
pero no necesariamente el último tiempo. Es quienes venimos trabajando con varones, Sí. ya escuchábamos de manera fragmentaria esto. Quizás no de manera tan organizada o desde algo que es como que lo hace más tremendo, que es la voz del Estado. Digo, hacer uso de la voz del Estado para legitimar un discurso patologizante, estigmatizante, perseguidor, bueno. Pero sí ya lo veníamos escuchando, por eso es... para mí no recurre a algo novedoso y a algo tan loco, sino que tenía un lugar donde sostenerse. Y muchas veces cuando discutimos, digo, en espacios con varones, en espacios Sí. de diferentes municipios, ya veíamos viendo estas prácticas, esta cuestión de cómo cierta incertidumbre sobre lo que estaba pasando con el mundo, digo, que exista el feminismo tan presente, que exista el Ministerio de las Mujeres, le incomodaba un poco, sin duda, digo, porque genera incomodidad, de no sabes muy bien qué decir, ahora si voy al baño, si puedo estar con una amiga, no puedo estar, si... Bueno, un montón de cosas que se les generaban en el trabajo, cambió todo. Toda esa incertidumbre podía ser alojada, digamos, por discursos de odio, o podía ser alojada por construir un discurso más vinculado al cuidado, digo, desde los feminismos o desde las políticas de género. Y siempre estuvimos como en esa batalla, porque estaba presente, aunque fragmentariamente, digo, no con la organicidad que puede llegar a tener un discurso desde el Estado, digo, porque eso es bajar programa económico, o sea, implica un montón de cuestiones, dejar de atender personas, digo, es otra cosa la profundidad de eso, pero en la conversación cotidiana, digo, no me sorprende algunas recurrencias a dónde va este tipo de discursos. Pero obviamente se puede discutir y se puede dialogar en otros términos. Digo, nosotros venimos dialogando con estos discursos, pero también quizás la posición con quienes dialogamos están más ahí como en la incertidumbre, más que organizados en el odio. Pero sí había algo de, bueno, ahora nos están discriminando a nosotros, ahora no, como esa cuestión que no terminaba todo en patologizar, matar, Sí. pero hoy me preocupa eso, digo, hay una legitimidad, ayer hablaba justo con gente que nada que ver con estos temas, decía, bueno, pero no va a pasar nada, le digo, está bien, No suponete que no pase nada concreto que elimine cosas que ya eliminó, de hecho, ¿no? Pero, digo, no es lo mismo nacer, vivir, tener una infancia, una adolescencia, una adultez en un mundo que dice que en un estado que te reconoce tus derechos, Sí. te trata como una persona igual a otras, que en un otro que están diciendo que sos enfermo, que no vale lo mismo, o inclusive que sos un sujeto peligroso porque venís a atentar contra eso. Digo, no es lo mismo. No es lo mismo para las reacciones que puede llegar a tener esas personas, para la legitimidad que puede llegar a tener alguien para matar a alguien en la calle. Digo, eso ocurre desde siempre, sin duda. Pero la legitimidad, digo, antes tenían mucha más legitimidad para matar en la calle. Digo, acá en La Plata conocemos, digamos, situaciones que se han dado en las zonas de prostitución. En La Plata, digo, cómo ha venido a perseguir, digo, no solo a matar individualmente una persona, sino en grupo, con piedra, con palos, con todo, a golpear como algo porque simplemente casi por gusto, por placer, o porque se sienten legitimados para hacerlo. Qué bíblico, ¿no? Ese linchamiento, ¿no? Sí, sabes que el fin de semana hablaba con una amiga y también, o con hijas de amigas y demás, y decían esto, ¿no? Hay un envalentonamiento, hay una legitimación y empiezan a suceder cositas aisladas que te puede parecer una pelotudez, pero que alguien te tire un vaso porque vos no quisiste tomar el trago que te están ofreciendo, un varón le tira a una piba un vaso en la cara. No digo que había dejado de ocurrir, pero se veía menos. Entonces, digo, había un poquito más de, mirá, no está tan bien. No, claro. Hay algo de esa legitimación de la violencia que es la que preocupa, que cuando te tomás el transporte público te das cuenta que hay un envalentonamiento, que sí, si tenés la máxima autoridad de un Estado diciendo las barbaridades que dice desde un odio, ¿qué querés que derrame, digamos, no? Política pública, provincia de Buenos Aires. ¿En qué andan? ¿En qué programas están vigentes? Me parece que está bueno como para charlarlo un poco también y para seguir dando a conocer, digamos, espacios que están pensando en esto no desde ahora, desde hace un montón de tiempo, antes de la creación del Ministerio de Mujeres. ¿Qué programas están vigentes, digo, respecto a masculinidades en el Ministerio? Bien.
Bueno, con masculinidades seguimos ahí sosteniendo con la línea Hablemos, que es un espacio de primera escucha, seguimiento y derivación. Está buenísimo. Para varones que ejercieron o ejercen violencia, que pueden ser denunciados, o varones que llamen voluntariamente, también pueden llamar. La idea es mandar un WhatsApp a la línea. Voy por las dudas, Por favor. Porque ya veo que lo digo 20 veces, pero ya veo que digo mal el teléfono y digo mi teléfono. Bueno, lo vas a poder direccionar, pero bueno. Teléfono pero qué placer que te atienda Ariel Sánchez del otro lado. 221-602-4003, que lo ideal es mandar un WhatsApp y ahí el equipo, digamos, que está ahí de las profesionales que atienden, se comunican. O con un turno o resolviendo la consulta, digo, eso sigue vigente. Puede llamar cualquier varón, eso digo, inclusive si están buscando otro tipo de espacios. Digo, aliento un poco a que llamen, porque a veces se comunican ahí, termina siendo una puerta de entrada para otros servicios del gobierno de la provincia, digamos. Lo repetimos, 221 de nuevo por las dudas, 602-4003. 4003. Sí. Eso lo ato con esto que venías diciendo, y me parece requete contra interesante lo que nos estás contando, que puede ser la puerta de entrada. Total. Digo, Sí. con lo que le cuesta hablar a los tipos. Total. ¿No? Bueno, eso venimos hablando mucho también con la gente del Ministerio de Salud, ¿no? Claro. Y venimos haciendo formación en, como nosotros llamamos, el enfoque de masculinidades, pero en realidad la perspectiva de género para trabajar con varones. Entonces es como reconocer que cuando aparece una persona, un varón, está atravesado por los mandatos de masculinidad y muchas veces obstaculizan que esa persona acceda a ciertos servicios. Entonces cuando llega, intentar que acceda a otros que quizás no tenía. Digo, llegó por una situación. Los varones entran, por ejemplo, por guardia. Guardia traumatológica, generalmente, claro, a los hospitales, porque se quebraron, porque fueron a jugar al fútbol, porque se cayeron por un accidente de tránsito. Aprovechar ese momento para otros servicios que puede llegar a ofrecer. O de escucha. Entonces, tener en cuenta eso es importante, saber que porque capaz que ese varón se va de ahí y nunca más vuelve. Claro, esto no lo aprendí yo, me lo han enseñado quienes trabajan directamente en los servicios de salud. Tenemos ahí está Hablemos. Quienes trabajan directamente en el servicio de salud, claro, que no sé, con el COVID, por ejemplo, entraban los varones por eso y terminaban con análisis que o conociendo situaciones que tenían de salud que no las conocían hasta el momento, claro, porque le hacían diferentes tipos de análisis y capaz que no llegaban y se terminan muriendo antes por algo, ¿no? Estaría bueno que en otra ocasión, en otro momento, vos pudieras venir. La verdad que me encanta este espacio que se genera cada vez que te escucho hablar, fundamentalmente porque la masculinidad tiene unos vericuetos, digo, o sea, los tipos no vamos al médico, no. Tenemos vergüenza de hablar sobre muchos temas que, por ejemplo, las mujeres lo hablan libremente, por lo menos ya está más, no sé si libremente es la palabra, pero por lo menos ya está más aceptado, digamos, ¿no? Qué sé yo, la salud genital de la mujer, por hoy es publicidad en todos lados. Pero la salud genital del hombre no. ¿Qué cantidad de publicidad que hizo no, eso? No, loco. Que ahora, de repente se acordaron que teníamos... Me llama un montón la atención. Sí. Digo, y ese tipo de cuestiones son súper importantes y cuestiones que no le damos pelota a los tipos, ¿no? Y me parece que es fundamental que eso empiece a derribarse como una nueva... Pero sobre todo porque si no nos cuidamos nosotros, hay otra persona cuidándonos. Exacto. ¿Y quién es esa persona? Una mujer, generalmente. Y eso es importante. Digo, ahí hay algo como un núcleo duro, digamos, ahí para resolver. Digo, no solo, o sea, tu vida va a ser mejor, tu vida va a ser más larga, más saludable, con menos riesgo, pero además también le quitas una responsabilidad a otra persona que quizás está usando parte de su tiempo para pensar en vos y no lo hace. A veces lo hace bien, con buena onda, porque quiere, porque te quiere y te quiere ver bien. Digo, pero es como también empezar a respetar los tiempos, digamos, y eso habla de algo muy... No habla de una tontería, digamos. Habla de un núcleo duro de desigualdad que existe, digamos, hoy. Tal cual. Acá nos informan, ¿se viene el cuarto congreso? Sí, el 10 y 11 de abril, que se va a hacer en Luján. Okay. Sí. ¿Cómo? Acá nos informan. No, acá estamos. Esto es la NASA. Esto es la NASA. Sí, se está organizando. Ahora sí, en las redes del ministerio ya están circulando los ejes, porque hay una parte que es más como de ponencias que suelen mandar quienes vienen trabajando territorialmente. Siempre, desde que se inició ese congreso, es un congreso muy territorial, digamos, donde hay mucho lugar
a voces de personas que vienen en diferentes ámbitos trabajando en los 135 municipios de la provincia. En cosas distintas, salida de la violencia, acompañamiento a mujeres, en políticas vinculadas a la ESI, bueno, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes ejes que los tienen ahí en las redes del ministerio. Pueden mandar sus ponencias, su resumen en realidad. Genial. Y participar directamente, y después se van a informar ya los paneles que van y las otras actividades que va a haber del Congreso. Así que bueno, los esperamos el 10 y el 11 de abril en Luján, a todos y a todas. Ari, te vamos a comprometer para que vengas dentro de... A mí me gusta la radio. Ay, sí, ya sé, pero aparte se dan charlas re lindas. Sí, a mí me gusta. Siempre me queda como... Siempre que me cruzo con vos me quedan resonando cosas. Así que nada, queríamos agradecerte este paso por acá. Y bueno, y comprometerte, volvé pronto. Dale, y nos vemos el sábado entonces. Y nos vemos el sábado, y vamos a repetir la convocatoria. El sábado a las 16 horas en el Congreso, quienes estén acá cercanos, en las zonas cercanas a Capital Federal, digo, también hay convocatoria en diferentes municipios para hacer trenazo, digamos, salir desde el tren hacia la ciudad de Buenos Aires y también en otras provincias. Sí, ahí vamos a estar, ¿no? Y quienes estén de vacaciones en algún lado seguramente también se arma. Que participen por ahí, por favor. Y también esto que arrancabas, como arrancábamos esta charla, digamos, ¿no? Esto de que no hay limitaciones, simplemente no es el ataque directo a una comunidad, sino que es el ataque directo a los derechos de todos y todas. Exactamente. Digamos, quienes derechos queremos humanos y al pacto democrático también. A cierta convivencia democrática y a mí me gusta el nombre que terminó cobrando la marcha, ¿no? Contra el fascismo. Contra el fascismo. Me parece que sí. Hablar de eso en el siglo XXI. Hablar de eso en el siglo XXI me parece completamente anacrónico, pero bueno, evidentemente todavía hay que aclarar que el fascismo está mal. ¿No? Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Dale. Vamos con la musiquita, ¿les parece?